esta hora le saluda su pastora y amiga Julia Peñaranda, Iglesia Cristiana, la casa de Jehová, casa de tu papá. Allá te estamos esperando con los brazos abiertos, con todos los protocolos. Vengo a decirle en esta hora en que hay que derribar una fortaleza. La fortaleza que tal vez el enemigo ha venido para hacerte oraciones contrarias, para declarar contra ti, tu familia, tu ministerio y todo lo que tú has tenido y lo que has logrado en Cristo Jesús. Quiero hablarle de cómo ser un buen discípulo de Jesucristo. La Biblia me enseña en el libro de Lucas, capítulo 14, versículo 26. Lucas 14, 26 dice la palabra del Señor bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Dios mío, esta es una palabra contundente, porque el Señor Jesucristo lo habló, no lo habló cualquier hombre, no, lo habló el mismo Señor, que si alguno venía a Él y que no aborrecía a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y aún su propia vida, no puede ser discípulo del Maestro. Pero realmente dijo Jesús que debemos aborrecer a nuestros padres, a nuestros hijos y a nuestros hermanos y aún a nuestra propia vida, porque investigando la palabra aborrecer es una palabra que significa detestar enormemente algo o a alguien. Es desagrado, abominar, repudiar y rechazar. Entonces es claro que Jesús no se refería a que despreciáramos a nuestros padres, y que ya también que está escrito en la palabra que nosotros debemos de honrar a nuestros padres y a nuestra madre. ¿Por qué? Porque es un mandamiento que tiene promesa. Pero la pregunta es, ¿por qué parece que la Biblia se contradijera a sí misma en esta parte? ¿A qué se refería Jesús? Es la pregunta que hago. ¿Y por qué usan esa palabra tan fuerte? Que teníamos que ser su discípulo. Entonces, investigando, el Espíritu Santo nos trae revelación que ser un discípulo de Jesús significa hacer muchas cosas. Jesús no está diciendo que tú detestes a tus padres, que tú los aborrezcas en el sentido de abominarlo ni de repudiarlo. No nos vamos a tomar esa mala interpretación. Jesús está queriendo decir que para ser un discípulo de Él, debemos de seguirlo a Él a donde quiera que Él nos mande, donde quiera que Él nos guíe. Y tenemos una herramienta poderosa que es la palabra de Dios. Es la que guía, es la que nos enseña, nos instruye, nos exhorta, nos corrige y nos dice cómo verdaderamente nosotros debemos vivir. También tenemos otra herramienta que es el precioso Espíritu Santo. Recuerde que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios y ese también nos enseña. Podemos tomar esas dos herramientas que el Señor nos ha dado. Ser un discípulo de Cristo significa que si otras personas nos dan algún consejo, alguna opinión, algún consuelo que va en contra de lo que el Espíritu Santo nos está guiando, entonces tenemos que tomar la incómoda y algunas veces difícil decisión de mantenernos firmes, en nuestro pacto de ser obedientes a nuestra fe. Jesús nos dice que debemos estar dispuestos a renunciar a lo que sea necesario para ser su discípulo. No cualquiera puede ser discípulo del Maestro. Tenemos que consolidarnos para que cualquier viento de doctrina, para que cualquier problema o dificultad se nos venga,
tenemos que mantenernos cimentados y estar firmes en la fe que el Señor nos ha entregado. Lo mismo ocurre que también con otras relaciones o amistad. Y el costo de ser un discípulo es que Jesús siempre debe de ser nuestra prioridad. Si todavía usted en estos momentos Jesús no es su prioridad, usted tampoco es su discípulo. Porque si todavía usted está pendiente a dejar las cosas que Jesús nos ha encomendado por las cosas materiales, por tener en primer lugar al marido, porque hay gente nada más que le falta una vela para encenderlo y para ponerlo como santo. Al hijo lo entronan, al esposo lo entronan, al trabajo y a todas las cosas terrenales que hay aquí en esta tierra. Si nosotros colocamos todas estas cosas por encima de Jesús, todavía nos falta mucho para llegar a ser su discípulo. Y puedes haber estudiado, puedes haber tenido títulos de teologías, puedes haber estudiado hasta los demonios, pero si todavía no tienes a Cristo en prioridad, te falta mucho para ser su discípulo. Resulta que el costo de ser un discípulo del Señor es siempre que Él sea nuestra prioridad. Recuerde que el mismo Jehová nos enseña que debemos de amar a Jehová con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Y Él es el que debe de ocupar el primer lugar. Si todavía Cristo, las cosas del reino, no ocupan tu primer lugar, me está dando una indicación que te hace falta mucho para llegar a ser un gran discípulo del Maestro. ¿Cómo es posible que hay gente que está más preparada que un yogur y usted los ve, las oficinas llenas de cuadros y de cuánta cosa hay, pero no tienen en el primer lugar al Señor? Cualquier cosita los mueve, los saca de la iglesia, se llenan de ira, se llenan de amargura, de resentimiento. Colocan en el primer lugar el orgullo, colocan en el primer y prioridad a la ira y no lo colocan a Él. Son cosas que nosotros tenemos que ir aprendiendo día a día. Aquel que tiene un llamado, aquel que va a ser discípulo, significa que debemos separarnos de las cosas tóxicas. Hay relaciones que Dios va a permitir que se vayan. Estoy hablando de relaciones amorosas, amistades. Dios va a permitir arrebatárnoslas. ¿Por qué? Porque si no te suma lo que está al lado tuyo, tampoco te puede restar. Y Dios en estos momentos quiere que usted y yo, que seamos sus grandes discípulos, estemos rodeados de gente que nos sume, gente que nos ayude al propósito, al reino de los cielos. No que nos reste, no que nos quite. Los amigos y la familia pueden tratar de convencernos de que algo no es tan malo, entre comillas, o que podemos hacer algo que sabemos que en nuestro corazón sería un error. ¿Para qué? Para nosotros como discipulados. Cuando esto sucede, tenemos que poner nuestro discipulado por encima de todo. Porque va a haber gente que usted le va a querer impedir. Si Pedro le dijo a Jesús que no llegara a la cruz, va a haber gente y tuvo que el Señor decirle: apártate de mí, Satanás. Va a haber gente que va a alquilarle la boca al mismo diablo y usted tiene que derribar esa fortaleza. ¿Cuánta familia? Y te vas a meter evangélico y le vas a llevar la plata al pastor, que Jehová reprenda al diablo. El que no tiene el llamado todavía no sabe, no distingue las cosas del reino, y es mejor que no se meta. Porque hay gente que en estos momentos van a tratar de impedir que tú seas un discípulo del Señor. A mí, cuando el Señor me hizo el llamado, yo tuve que dejar parentelas, yo tuve que dejar mi tierra, tuve que dejar familia. Y no con eso, yo los llamo, oro por ellos, les predico, pero no estoy con ellos. ¿Por qué? Porque mi prioridad tiene que ser el Señor ante todas las cosas. ¿Por qué cree usted que mucha gente que comienzan bien un discipulado, que comienzan bien un llamado, terminan mal? ¿Por qué? Porque se desenfocan, porque andan con gente incorrecta, andan con gente tóxica,
enviadas por el mismo diablo para sacarlos del plan y del propósito. A mí me decían, yo nunca me creía que yo iba a ser pastora, pero el Señor me sacó de mi cultura, de mis costumbres, de mi familia, como lo hizo con Abraham, cuando le dijo, vete de tu tierra, sal. Pero Abraham se llevó a Lot. De milagro me traje a mi esposo y mis hijos. Fue la primera familia que comenzamos este ministerio, aunque ya lo teníamos en Riohacha. Pero el Señor me trajo a Santa Marta. Le plació traerme aquí para ser de bendición para muchos, menos para el enemigo. Y resulta que cuando esto llega a suceder, cuando alguien quiere interferir en tu llamado, llámese quien se quiera llamar, sea esposo, sea hijo, sea madre, dice la palabra, como nosotros venimos a Él, y si no aborrecemos cosas que nos van a impedir, no somos discípulos todavía del Maestro. No podemos dejarnos influir de ellos, ni por otros. No siempre va a ser fácil. ¿Sabe? Cuando comencé, recuerdo de que aunque mi esposo nunca se opuso, le doy la gloria a Dios. Pero quizás el caso mío no es igual al de usted, porque hay esposos necios que se oponen que sus esposas vayan y buscan de Cristo. Prefieren verlas allá sentadas chismoseando con la vecina y no en una iglesia. Y no debería ser así, o al revés, o viceversa. Mujeres que prefieren ver al marido tal vez en otra parte y no en la iglesia, y les hacen la vida de cuadra. No son ayuda idónea sino demonia. Vengo a derribar esa fortaleza en el nombre poderoso de Jesús. Tal vez no es fácil tomar decisión para servir al Señor, pero cuando estás convencido, y esto me preocupa como pastora, porque usted ve a la gente preparándose, y eso no está mal, que la gente se prepare en la vida secular para ser un gran profesional, pero muy pocos se quieran preparar para llevar una vida espiritual altamente estable y tener un encuentro con su Maestro. Y la gente se está conformando solamente con oír una prédica, o van a una iglesia a recibir un milagro, a recibir la plata o la bendición que Dios le tiene para pagar la deuda, y quieren tener a Dios como un Dios bombero, pero muy poco les interesa levantarse en un discipulado. Oiga, y a eso que los discipulados son gratis. A las universidades pagan, a los cursos que hacen pagan, pero les duele invertir en el reino de los cielos. Todo lo quieren gratis. Pero usted, para ser un doctor, tiene que pagar y tener una disciplina. ¿Para qué? Para que mañana, cuando usted te ha graduado, pueda recibir, ¿verdad? Y cuanto más las cosas espirituales. Porque todo eso se va a quedar aquí en la tierra. Todo eso va a ser pasajero y efímero. Pero las cosas espirituales van a ser eternas, porque esas son las que no se ven. Y me preocupo y exhorto al pueblo de Dios a que invierta en hacer discipulado, a prepararse como buen obrero, para que después no tenga de qué avergonzarse, dice la palabra. Invertir en las cosas de Dios que van a servirle a su vida espiritual, a esa área que mucha gente la tiene en poco. Se conforman nomás con ir a una iglesia a recibir una palabra y un milagro, pero no dicen, yo me voy a preparar, yo también voy a estudiar, yo voy a escudriñar la palabra, yo necesito la doctrina, yo necesito cimentarme. Eso muy poco lo dicen. Los convocan, hay un discipulado de guerra, que pelea la pastora o que pelea el pastor por mí. Tienes que matar tus bueyes y machacar tus olivas también. Cuando te encuentres con Dios, ¿cómo le vas a decir? ¿Con qué excusa le vas a salir? Es que nada más me gustaba ir a las prédicas y que me pusieran la mano y que me ungieran y que oraran por mí y que ungieran mi casa. Pero no pagabas un precio para estudiar y prepararte en la palabra de Dios. Se tenía que decir, se dijo. A menudo tenemos que renunciar a algo que naturalmente queremos, aferrarnos, tal vez nuestros sueños. Miren, mis sueños. ¿Saben cuál es uno de mis sueños? Seguir mi carrera profesional de enfermería, porque yo soy estudiada también. Y resulta que el Señor me sacó de allá de las clínicas. El Señor me sacó de los hospitales donde trabajaba, del bienestar familiar donde trabajaba,
para trabajarle al reino de los cielos. ¡Qué bendición! Cuando hicieron mi llamado, yo no revoqué, yo no peleé, yo no grité. Renuncié a mi trabajo. ¿Para qué? Para servirle al Señor con amor. Y resulta que hay gente que no quiere dejar su sueño, pero es que la agenda de Dios es una y la agenda tuya es otra. Por eso que muchas personas en estos momentos están diciendo, pero es que yo me tracé objetivo, pero es que yo tenía mis sueños, pero es que mira la relación amorosa que yo tenía. Ay, tengo que dejar cultura, tengo que dejar costumbre, tengo que dejar mi familia. Tenemos que dejar hasta nuestro modo a veces de vivir, de vestir. Tenemos que cambiar. El Señor nos cambia hasta el nombre. El Señor nos cambia tanto por dentro como por fuera. Pero también te tengo una buena noticia. Aquello que no te deja desprender del pecado. Eso es lo que tú tienes que aborrecer. Te tengo buenas noticias. El mismo que dijo que el que viene a mí y que si no aborrece a madre, a padre, hermano, hijo, hija, mujer, hasta su propia vida, dice que no puede ser su discípulo. Fue el mismo que dijo en Mateo capítulo 19, versículo 29, que cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre o mujer o hijo o tierras, heredará la vida eterna. ¿Y sabe qué más va a heredar? 100 veces más. Wow. Pedro era el primero que comenzó a decir, pero yo he dejado muchas cosas. Ajá, y entonces ¿qué voy a ganar? Y le dice, Pedro, ¿sabe? Lo que hayan dejado por mi nombre va a recibir 100 veces más y heredará la vida eterna. Oye, ¿qué más queremos nosotros? Si nos toca abandonar casas, si nos toca abandonar hermanos, si nos toca abandonar el marido, si nos toca abandonar a la mujer, si nos toca abandonar hasta nuestra propia vida, porque Pablo lo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Y qué significa que debemos odiar nuestra propia vida? Cuando Jesús está diciendo esto, que debemos odiar nuestra propia vida, Él no estaba fomentando que tuviéramos una baja autoestima, antes por lo contrario. Jesús está hablando aquí que nosotros debemos de aborrecer y abandonar y rechazar nuestros propios razonamientos, porque hay cosas que razona más que un hombre. La persona razona mucho. Nuestros conceptos humanos, nuestros sentimientos, que a menudo ellos tratan de convencernos de ir en contra de lo que el Espíritu Santo nos está enseñando. Y sabemos que hay cosas que tenemos que renunciar. Lo sabemos, que no tienen nada que ver con otras personas. Está aquí. Hay cosas en nuestra propia vida que tenemos que renunciar. Hay gente que es muy orgullosa. Hay gente que es muy altiva. Todavía conocen del evangelio y todavía son altivos, egocéntricos. Eso es lo que significa aborrecer tu propia vida. Que ya no tienes que vivir tú, ni tu yo, sino Cristo que viva en ti, que sea el que te guíe. A veces somos egoístas, obstinados, celos, mantenemos iras, contiendas, disensiones, herejías, cosas que tenemos que aborrecer. A esas que se refiere Jesús, a esas que debemos de odiar. Y necesitamos amar más al Maestro. ¿Y sabe para qué? Porque estas cosas nos ayudan a seguirlo. Cuando le amamos, aprender de Él, aprender del autocontrol, aprender de su amor, de su humildad, de su amabilidad. Hay unos ejemplos de hombres y mujeres que fueron unos grandes discípulos, se convirtieron. Mira Pedro, vemos a un Pedro que cuando tuvo el llamado, ¿dónde estaba Pedro? ¿Cuál era el oficio de Pedro? Era de ir y pescar. Y una noche pasó Pedro toda una noche y toda una madrugada pescando. Un hombre que se la sabía toda. Un hombre que vivía a las orillas del mar. Cuando estuve en Capernaum, Israel, y llegué a la casa de Pedro, me di cuenta y dije, claro, Pedro era un gran maestro, tirando la atarraya. Si prácticamente él vivía en la primera, ahí mismo estaba el mar.
Y Pedro, aunque sabía hacer bien el oficio y conocía cuándo tenía que pescar, pero una cosa dice Pedro y otra cosa dice Jesús. Cuando él llega y toda la noche pescando, se le aparece el maestro y le dice: Pedro, tira la red. Pero señores, he pescado toda la noche. Ya Pedro había recogido la red, señores. Los que son pescadores saben que eso también es difícil. Está tirando red y volverla a recoger. Pasar toda una noche en vela sin coger ni siquiera un bocachico. Ni siquiera un jurel se acercó por ahí. Pero vemos que él dijo: está bien, yo lo voy a hacer ¿en qué? En tu palabra voy a tirar la red. Y la tiró. ¿Y qué pasó con ese gran pescador? Después que había pasado toda la noche pescando, dice que las redes se rompían, que tuvieron que llamar a las otras barcas. Oiga, bienaventurado, qué bendición que le dimos a los demás. Y él le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Le dijo: no te preocupes, Pedrito, porque ahora te voy a llamar pescadores de hombres. Mucha gente en estos momentos tiene la red vacía y están tratando de trabajar por aquí y están tratando de trabajar por allá, tirando la red en todo el mar y no consiguen pez. ¿Por qué? Porque el Señor es el que abre la puerta y Él es el que la cierra. ¡Qué gran bendición! Le dijo: Pedro, pescarás hombre. Y un gran discípulo fue Pedro. No importa que él lo haya negado, se arrepintió. Pero él fue el único que se atrevió de entregarle las llaves del reino de los cielos. Fue el único que se atrevió a caminar sobre las aguas. Pedro fue un gran discípulo. Mateo dejó lo que estaba haciendo, recaudador de impuestos, robaba. Pero mire, el Señor cuando lo llamó, soltó eso. Hay cosas que hay que soltar para ser un buen discípulo del maestro. Es más, si Dios quiere sacarte y permitir que te saques del empleo, que estás ganando bien, que estás bien acomodado, que estás bien chévere ahí, Dios lo hace con tal del llamado. Y mucha gente no lo va a entender porque para ellas son cosas naturales y el hombre natural no entiende las cosas espirituales. Entonces, otro ejemplo, voy a dar nada más dos. En el Antiguo Testamento, un gran discípulo fue Eliseo de Elías. En Primera de Reyes, capítulo 19, usted lo va a leer ahora en su casa, versículos del 15 al 16. Elías venía agotado, estaba metido en una cueva, acababa de tener una gran victoria, pero por una palabra lo encuevaron. Una mujer lo metió en una cueva porque le dijo que le iba a cortar la cabeza. Ya él se quería morir. Señor, quíteme la vida, yo no quiero seguir viviendo. Y así sucesivamente. El Señor se le aparece en la cueva. Y cuando se le aparece, ¿qué haces ahí, Elías? No, es que tuve un celo. No, mataron a todos los profetas, nada más quedé yo. ¿Qué te pasa? Tú no eres el único profeta que quedaste. Ahí hay 7,000 rodillas que no se doblaron ante Baal. ¡Wow! Así que está bien. No, yo quiero morirme. Bueno, te voy a complacer. Pero antes de morirme tienes que hacer 3 cosas. Y la primera cosa es que tú me tienes que ungir a Hazael por rey de ¿quién? De Siria. Me tienes que ungir a Jehú por rey de ¿quién? De Israel. Y también me tienes que ungir a Eliseo para que sea profeta en tu lugar. Wow. Y fue tremendo. Porque cuando él salió, se encuentra con Eliseo. Quizás cuántas veces le han dicho a Eliseo: Eliseo, tú sirves para la obra de Dios. Y Eliseo, ¿qué? Arando tierra, buscando bueyes, en la agricultura, en la ganadería, en su mundo secular. Pero como él araba 12 yuntas delante de él, pero ya él tenía la última yunta. Cuando llegó Elías y ¡pra!, le tiró el manto, lo tocó. Hubo un cambio. Cuando Dios te toca, tiene que haber un cambio en tu vida. Cuando Dios te toca, algo tiene que pasar. Porque dejando él sus bueyes, fue corriendo ante Elías y le dijo: te ruego que me dejes besar a mi madre y a mi padre. ¿Y sabe qué le dijo? Y te seguiré. Con un solo toque. No hubo tanto convencimiento. Quizás cuántos le habían predicado a Eliseo que él iba a ser profeta, pero no se había movido. Tuvo que venir Elías
el mandado de Dios para tocarlo y fluir y abandonar todo. ¿Y qué hizo este hombre? Oye, pero yo que tengo, hey, ¿qué? Ve y vuelve. ¿Qué te he hecho yo? Y dice que salió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y lo dio al pueblo. ¿Para qué? Para que el pueblo comiese. Quiere decir, en otras palabras, hizo fiesta. Se alegró de su llamado. Se alegró de su ministerio. Debes de alegrarte. Debes de hacer fiesta cuando Dios te llame. Dios no llama a todo el mundo. Debes de alegrarte. Debes de decirle gracias, Señor, porque el ministerio no puede ser una carga. El ministerio, si tú eres un llamado, si tú eres un gran discípulo, todo tiene que estar feliz. Aunque hay cosas que no vamos a decir que no vamos a pasar sucesos dolorosos, pero el llamado te va a satisfacer a servirle a Jesús como Él es. Que no importa si te critiquen, que no importa si te señalen, que no importa que hablen de ti, tú estás trabajándole al maestro. No importa si te abandonan, si pierden la confianza, no importa, el maestro está llamándote. Y Eliseo, ¿qué hizo? Mató sus bueyes. Aquí hay gente que tiene que matar bueyes y tiene que soltar muchas cosas. No estamos diciendo que abandones a la familia, no. No estamos diciendo que abandones tal vez a tu esposo. No me vaya a malinterpretar. Pero si Dios permite y no es de gran bendición, o lo convierte o te lo quita. Pero el que Dios llama, Dios capacita y Él envía. Y si no te gusta, te va a pasar como Jonás, que lo mandaron para Nínive y se fue para Tarsis. Y allá se le presentó su tremenda tormenta. Allá se le levantó el mar. Hay gente que está en tormenta en estos momentos porque Dios los está llamando a levantar una visión, una función, y están haciendo lo que ellos quieren. Por eso el pez te traga y estás esperando que te vomite. Así que en esta hora, si tú quieres ser un buen discípulo del Señor, déjate guiar por la palabra de Dios y por el Espíritu de Dios. Padre, en esta hora he predicado tu palabra, Señor. Sabemos que tenemos que dejar muchas cosas, mi Rey. Sabemos, como dice el maestro, que cuando hemos dejado casas, hemos dejado padre, madre, hemos dejado cosas, Señor, dice tu palabra, que recibiremos 100 veces más y heredaremos la vida eterna. ¿Qué más que la vida eterna, Señor? Ese sacrificio tan grande que tú hiciste por amor a nosotros. Tú dejaste tu comodidad en el cielo, Señor. Tú dejaste, Dios, lo que tu propio Padre te había dado en los cielos para venir a la tierra a cumplir la misión. Y la cumpliste, mi Rey amado. ¿Cómo no bendecirte? Enséñanos cada día a ser consolidados en la palabra. Ayúdanos, Señor, a levantarnos cada mañana, Señor. Ayuda a tu pueblo, Dios mío, aquel que tú has escogido. Levanta esos Josué, Dios mío, bendito santo, que estaban al lado de su maestro, que mientras Moisés estaba en el monte buscando las tablas, los mandamientos, y mientras el pueblo estaba desenfrenado, Señor, haciendo cuanta cosa había un Josué al lado ahí, Señor. Levanta esos Josué, levanta a esos Eliseo, que cuando le dijeron que su maestro iba a ser quitado, él no se despegó de él, Señor, y procuró su manto, Padre, y lo alcanzó. Levanta esos hombres y mujeres de reino. Levanta esas mujeres transformadas y cambiadas por el poder del Espíritu Santo, Señor. Como María, que fue cambiada, Señor. Como todas esas mujeres que te servían, Señor Jesús. Te doy gracias en esta hora, Dios. Levanta hombres decididos, mujeres decididas a que maten sus bueyes, Señor, y que comiencen, Señor, a levantarse tras del maestro que tú le ponías y que le servían. Vaso, ama aquella. Yo te doy gracias, Señor. Que no nos conformemos con un servicio y con un milagro, sino un discipulado, Dios, que dé cimentación en sus vidas, Padre. Para que cualquier viento de doctrina o cualquier problema o circunstancia difícil se atraviese, papá, estemos firmes en la fe, Señor. Que no nos dejemos mover nuestros pensamientos.
si no van alineados, Señor, con la guía de tu Santo Espíritu. Y quiero darte gracias. Bendecimos este canal, que fuente de bendición. Bendigo la vida de la pastora Yurixa, la vida de su esposo Víctor Polo. Te damos gracias por ello, por su familia, por la cobertura que están sobre ellos. Que ninguna arma forjada contra ellos podrán prosperar, Señor. Y que todo lo que levanten contra ellos lo van a hacer sin ti, delante de ti caerán, Dios mío. Gracias te damos por cada siervo que lleva el mensaje en este canal. Y por aquellos pastores, Señor, que todavía están en el anonimato, pero predican la palabra, Padre. Gracias, Señor. Bendigo, Dios mío, la vida de cada uno de ellos. Bendigo mi vida. Bendigo la iglesia que tú me has dado a pastorear. Levanta discípulos en ese lugar, Señor. Y te damos gracias por cada uno, Padre. La gloria y la honra sea para ti. Derribe esa fortaleza y mate sus bueyes para que sea un buen discípulo del Maestro. Sin más, se despide de usted su pastora y amiga Julia Peñaranda, Iglesia Cristiana, la Casa de Jehová, casa de papá.